Gloria al Señor, muy buenos días, audiencia preciosa que el Señor nos permite tener el contacto por medio de estos medios. Damos muchas gracias a Dios por su fidelidad y por su misericordia en cada día y en cada momento con nosotros. De hecho, el tema de esta mañana es un Dios de misericordia y yo le voy a pedir, si a usted se le viene a alguien en su mente, tome el teléfono, llámele, dígale que escuche y sintonice este programa en esta hora, y Dios sin duda tiene una palabra para cada uno de ellos y para nosotros también. Vamos a tener una pequeña pausa, vamos a escuchar un canto, regresamos después de este canto. Gloria al Señor. Qué bueno que nos sintoniza. Entonces comenzamos en esta mañana preciosa y la cita que vamos a tomar como base de este mensaje se encuentra en Éxodo capítulo 33, versículo 19. Y la palabra de Dios dice de esta manera. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Aleluya al Señor. Qué palabra más precisa en esta hora. El contexto nos habla de un Moisés pidiendo guianza por Dios para continuar adelante en la travesía que tenían que hacer desde Egipto a la tierra prometida. Moisés tiene una muy bonita charla íntima con Dios, hablan del plan, a Moisés le hace peticiones al Señor y el Señor se manifiesta a Moisés de una manera súper extraordinaria, y Moisés, inundado de emociones, le pide a Dios que él lo quiere ver. Le dice: Señor, ya que estamos en confianza, ya que estamos hablando de manera íntima, déjame ver tu rostro. Dios le dice: no puedo dejarme ver, porque ningún mortal puede verme y vivir. Sin embargo, voy a pasar mi esencia, voy a pasar en presencia delante de ti, escóndete en la roca y yo pasaré por ahí y yo te diré cuando es tiempo que me veas. Pero hay esa palabra que el Señor usa aquí, de tendré misericordia, de quien tendré misericordia, y seré clemente de quien seré clemente. Toda la historia de Éxodo habla de logros, de derrotas, de victorias, de problemas, de gente problemática, de gente que fue bendecida por Dios, porque Dios cumple lo que promete. Y Dios le dice a Moisés: yo tendré misericordia. La historia continúa. Dios se revela a Moisés cuando iba pasando, que Moisés está escondido tras la roca. Dios pasa y pone su mano en una hendidura, dice la Escritura, y le dice: Moisés, puedes ver mi gloria ahora. Moisés lo mira al Señor de espaldas, porque es todo lo que necesitamos, en señal de que Dios nos guía, de que Dios va al frente de todo esto. Y Moisés queda satisfecho totalmente. Fue suficiente para Moisés para cumplir y terminar el legado que Dios le había dado de traspasar este pueblo difícil de entender hasta a las fronteras de Canaán. Sin embargo, la palabra que queremos tomar esta mañana, hablando del tema un Dios de misericordia, porque es muy importante que entendamos esto. Yo no sé la situación suya actual, yo no sé si usted está en desobediencia, yo no sé si usted está con deseos fuertes de conocer más al Dios del Evangelio, al Dios del cielo, al Dios de Israel. No sé cuál sea tu situación, si estás en pecado, si estás atrapado ahora mismo, si estás a punto de ser seducido y sucumbir al pecado. No lo sé, no lo sé. Pero sí sé que Dios te quiere decir en este momento de que Él es un Dios de misericordia, ¿ok? Y que Él estará ahí siempre por nosotros y con nosotros para rescatarnos. Y esto no está diciendo que abusemos de gracia. Precisamente por eso el tema le he titulado un Dios de misericordia,
porque a través de los años que tengo de servir a Dios, he podido ver tanto error que se comete, tanta lucha que podemos ganar, pero al ignorar esta faceta de Dios, del Dios de misericordia, nos hemos perdido bendiciones y a veces hemos caído en jueces, hemos hecho uso de un lugar que no nos pertenece, como es el condenar al hermano que cayó en pecado, el excluirlo, el segregarlo. No es trabajo de nosotros. Lamentablemente la iglesia, al no comprender bien este aspecto de Dios en su misericordia, vuelvo y repito, se vuelve difícil, se vuelve dura, se vuelve implacable, y lejos de ayudar a aquel que se ha caído, en algunos lugares pues se le echa más tierra, y mamá decía que el árbol caído pues lo hacían leña, ¿no? Y no es la intención de Dios el que nosotros, lejos de ayudar a aquel que ha caído yo no diría de gracia, pero ha caído de una relación con Dios, lejos de echarle más peso, somos puestos para ayudarle. Si usted conoce, y habló a la iglesia, si usted conoce a alguien en su iglesia que está atado o que no puede salir de algo, ayúdelo, dele palabras de exhortación. Si es de reprensión, repréndalo. Si es de edificación, hágalo. Llévele siempre la palabra de Dios para ver si Dios tiene misericordia. Cuando a mí me preguntan por qué hoy en el 21, en el siglo XXI, la iglesia ha caído en un letargo y está fría, y muchos de los que han conocido de la gracia se han alejado, mi generación, por ejemplo, gente que estuvimos sentados en un seminario, gente que aplaudimos, gente que cantamos juntos, gente que escuchamos la misma palabra, hoy no están, ahora volvieron a la rutina de donde Dios los sacó, volvieron al lugar donde el Señor los liberó. Difícil de entender, pero creo que han habido varios errores en ese tipo de personas, y uno de ellos es desconocer al Dios que profesan servir. Es muy importante que usted, mi hermano, y yo podamos formular, que podamos entender y tener la imagen correcta del Dios de la Biblia. Por eso es que estos mensajes van dentro de la serie Características del verdadero Dios, porque el Dios de misericordia se predica poco, y si se predica muy superficial y no tan profundamente. Por hoy quiero enseñarte cómo opera la misericordia y qué debes de hacer si estás en problemas con tu Dios, cuál es la solución a todo esto. Sin embargo, quiero empezar diciéndote en los errores y el abuso de confianza que a veces como hijos de Dios cometemos. Es decir, hablamos de un Dios de misericordia y algunos se van a un extremo donde le falta el respeto a Dios, donde se confía tanto que Dios es buena onda, es mi camarada, es mi amigo y va a pasar. No, Dios no funciona así. La misericordia, al igual que el perdón y todos los atributos que Dios otorga, no son cosas a la ligera. Son cosas muy importantes que hay que tomar. Y quiero hablarte ahora de los errores y de la mucha confianza que las personas pueden tomar con Dios. Para ello, quisiera rescatar un pasaje que siempre me ha llamado la atención cuando lo leo. Está en segundo libro de Samuel, en su capítulo 24 y versículo 14. Hablando de David, la palabra de Dios se refiere de esta manera. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy. Caigamos ahora en mano de Jehová, porque su misericordia son muchas, mas no caiga yo en manos de hombre. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy. Caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Te estoy hablando de los errores que frecuentemente cometemos, el abuso de confianza a un Dios santo, recto, a un Dios que es
perfecto en todos sus caminos, y David no es la excepción. David comete, y siempre se predica de un error que David comete de faldas, pero también David comete otro gran error que le cuesta grandes pérdidas, y fue que en esta situación que la Biblia habla, David censó al pueblo. David, ya un hombre consagrado como rey, un hombre más maduro, un día se sentó en su palacio y se puso a meditar en su corazón, me imagino, y dio una orden que no tuvo que haberla dado. Fue un error que cometió David innecesario, errores que podemos cometer nosotros también, y se le ocurrió censar al pueblo de Israel y Judá. Dio la orden al sistema militar, a Joab, que era el capitán del ejército, y le dijo: vayan y salgan a cada pueblo, a cada ciudad, a cada caserío, y cuenten cuánta gente yo tengo. Fue un error. Algunos se dicen que el error consiste en que David quería poner impuestos al pueblo, algo que Dios no estaba de acuerdo, que se subyugara al pueblo con impuestos. Unos creen que fue el motivo que censó al pueblo David, poner impuestos. Otros creen que David estaba dudando de la fuerza de Dios, del poder de Dios, y estaba debilitándose en su fe. Yo soy de los que creen que el castigo que recibe David, que la reprensión de Dios por esta acción de censar el pueblo, es precisamente que David estaba debilitándose en su fe y estaba viendo como el resto de los mortales miran, olvidándose de un Dios que tiene poder y misericordia, y David se le ocurre saber cuánta gente tiene en estos lugares. A Dios no le gustó para nada. A Dios no le gustó la idea, y por el profeta Gad le manda este mensaje y le dice: tienes 3 castigos. Hay 3 opciones que has de tomar por la decisión atrabancada que hiciste de abusar de la confianza que Dios te ha dado siempre, por dudar en tu corazón, por haber pensado que la fuerza tuya consiste en la mano del hombre y no de la mano del Dios Todopoderoso. Tú eliges. Vas a tomar la opción 1, que serán 7 años de hambruna. Geográficamente vas a tener un hambre tremendísima. La segunda opción, David, que tienes, le dice el profeta, es que por 3 meses vas a volver a huir y te van a perseguir por 3 meses, y vas a estar como estuviste antes, por haber desobedecido a Dios, por haber censado al pueblo cuando no hiciste, por haber abusado de la confianza de Dios. Tendrás esta segunda opción. 3 meses te perseguirán, andarás huyendo como lo hiciste antes cuando no eras rey, o escoge tú también esta tercera opción. Tendrás 3 días, una peste mortal vendrá a tu pueblo, a tu territorio, y en 3 días va a morir gran parte del pueblo. ¿Saben lo que David contesta? David dice: bueno, las 3 opciones son difíciles, pero sé que Dios es misericordioso. Ahí está lo que te digo, el abuso. Sé que Dios es buena onda y que Él pasará esto en alto, y sin duda Dios no me va a dar ninguno de estos 3 juicios que he desatado por mi acción. Y dijo: es mejor caer en manos de Dios que caer en manos de los hombres. En algo tiene verdad, pero es una verdad a medias. Ahora te digo por qué. Porque el abuso de confianza con Dios, usted que me está viendo, mi hermano que va a la iglesia, usted que lleva una doble vida, usted está en problemas, y problemas graves, y usted necesita despertar de eso. Probablemente ha aprendido a hacer las maniobras adecuadas, y usted dice: oh, yo sé esto, yo puedo agarrarle el tesorito de la iglesia, yo puedo tomar lo que no es mío, yo puedo hacer esto y lo otro, y usted cree que es un maestro en lo que está haciendo. Te digo algo: en cualquier momento Dios levantará eso y te exhibirá. No te conviene, hermano, hermana.
ha de hacer cambios en tu vida ahora que hay tiempo, porque Dios es severo en sus juicios. Sin dejar su misericordia, Dios hace juicio. Hablando del rey David, esos 3 juicios que le vinieron, el primero será 7 años de hambre, el segundo será 3 meses que estarás huyendo y te perseguirán, y el tercero será que vendrá una peste a tu territorio. Y David toma una decisión y dice, es mejor caer en manos de Dios que en manos de los hombres. Y David toma esa decisión y Dios toma la suya. Y la decisión que Dios toma en el caso de David, por haber abusado de su confianza con Dios, vienen 3 días de pestes. 70,000 hombres caen muertos en este tiempo de 3 días. Y no solo eso, Dios envía a su ángel a que destruyera Jerusalén. Oh, Jerusalén estaba en problemas. Cuando David ve que el ángel está desenvainando su espada de su lugar y que va en serio Dios a destruir Jerusalén, David clama y dice, yo pequé, estas ovejitas no tienen la culpa, pero a mí, conmigo haz cuenta, Señor, a mí destrúyeme y no estas ovejitas. Y cuando Dios ve esa acción de David, dice la Escritura, cuando Dios mira el corazón de David una vez más, reubicado donde tuvo que haber estado antes de la decisión, Dios le da la orden al ángel y le dicen, guarda esa espada, ángel, porque no voy a destruir. Me arrepiento de la decisión que he tomado, dice Dios, de destruir Jerusalén por causa de David, por causa de la impertinencia de David. Ahora no destruyas esto. Y el profeta le dice, haz un altar a Jehová, sacrifícale ahora que has hallado misericordia, dale a Dios lo que se merece. Y dice la Escritura una cosa, que David corre a buscar una arada, una tierra que tenía dueño, y el dueño le dice, Señor, esta arada es suya, usted haga lo que quiera, ahí están los bueyes y ahí está todo. Dice David, no, véndemela a su debido precio, porque no he de dar a Dios nada que no cueste. Y David compra esa heredad, David compra esa tierra, sacrifica a Dios, y así Dios vuelve a establecer con David una relación. ¿Qué podemos entender ahí? Que David abusó de la misericordia de Dios. David se confió en sus propias fuerzas, y en esa confianza en sí mismo desobedeció a Dios, haciéndolo a un lado y confiando en sus propias fuerzas. No tenía que censar al pueblo. Era un hombre bendecido, era un hombre usado, era un hombre ungido por Dios, escogido por Dios para estar donde estaba y haciendo lo que estaba haciendo. Pero la decisión de David fue seria, porque el error que comete fue hacer tanta confianza con Dios que se olvidó que Dios es un Dios santo. Creo que ese es un problema que es muy común, y hablo de todos porque todos de alguna manera somos tentados para jugar con lo de Dios y manosear lo de Dios. La misericordia de Dios, no puedes cometer errores en ella. No puedes hacer abuso de la gracia de Dios. Oh, Él no es como nosotros. A veces nos confiamos de que Dios es como nosotros. Y ¿saben una cosa? La Biblia dice que nosotros fuimos creados como Él. Dios es más inteligente que nosotros. Dios es la inteligencia encarnada. Dios es la sabiduría. Dios es el conocimiento. Dios conoce todas las cosas. Y eso es lo que te quiero decir ahora. El Dios de misericordia de la Biblia, el Dios que te estoy exponiendo en este momento, es un Dios que todo lo puede y todo lo sabe. No hay nada oculto para Él. Si has de tomar decisiones, toma decisiones buenas. David aquí cometió un error de abuso de confianza. Dijo, que me castigue Dios, al cabo Él es buena onda. Y dijo Dios, no, David, en esta ocasión has cometido una infracción, y si te la dejo pasar, me vas a tener de manera equivocada como muchos me tienen. Te tengo que hacer justicia. David no se esperaba que Dios reaccionara en quitarle la vida a 70,000 hombres en 3 días y cumplir una de las 3 opciones que le había dado, porque a veces Dios así pasa. De Dios no podemos decir, así es Dios y esto va a ser. Él es soberano en sus acciones, y cuando Él decide algo, Él lo ejecuta. Y Dios te está diciendo ahora que sobre toda la palabra que te trae es palabra de bendición, y quiere ejecutar sobre tu vida en esta hora bendición. Recíbela, alíñate, arrepiéntete, aléjate de lo que te hace daño. No me digas que no puedes, porque sí se puede. La palabra dice que todo lo podemos en Cristo que te fortalece.
fortalece. Camina en el Espíritu, no camines en tu alma, porque el alma siempre está inclinada al yo. El alma es el yo, y a mí. Pero el Espíritu dice otra cosa. El Espíritu anhela todo lo de Dios. Aléjate de ahí. Cualquiera que sea tu prueba, cualquiera que sea tu tentación, cualquiera que sea la manera que estás manoseando lo de Dios, cualquier error que estés cometiendo en abuso de confianza hacia tu Dios de manera equivocada, te tienes que alejar. A Dios hay que confiar en Él. A Dios hay que creer en lo que Él dice de manera santa, pura, inmaculada. De esa manera podemos acercarnos a Él. Pero la confianza que debemos tener en Dios no quiere decir que sea una confianza enfermiza, una confianza que puedo pecar, al cabo Dios me perdona, una confianza que puedo hacer decisiones a mi manera, al cabo Dios me perdona y Dios es el que se adapta a mí y no yo a Él. No, Señor, aquí se trata de que nosotros nos adaptemos a Dios porque Él es el merecedor de todo. Él es el creador de todas las cosas, incluyéndonos a nosotros. Y Él te está diciendo ahora, yo tengo misericordia, pero no juegues con mi misericordia, porque una probadita le di a David y David aprendió y se enderezó su camino y muere cerca de Dios. Porque si hay alguien que sabía cómo tocar el corazón de Dios, yo no veo a alguien más después de Jesús en la Biblia que tocó el corazón de Dios tan intrínseco, tan cerca, tan íntimo como fue el rey David. ¿Sabes por qué? Porque David aprendió a conocer a Dios en todas sus facetas y aprendió de sus errores como tú vas a aprender de tus errores en este momento. Deja de estar alejado de Dios. No vaya a ser que algo peor te venga. No vaya a ser que algo pueda ir. Si usted no tiene a Cristo, usted tiene que recibir al Señor ahora. No deje pasar una hora más. Recíbalo en este momento. Abra su corazón y el Espíritu Santo invista todo su ser y lo inunde y lo cambie. Y usted va a pensar, va a actuar y va a hacer cosas diferentes. Aleluya. A veces en el abuso de confianza nos olvidamos que Dios es ordenado. Y Dios es ordenado. Dios lleva todo con libros. Dios estableció mandamientos para protección nuestra, pero para Él regirse también en el orden. Y el pecado es pecado. Y el pecado, la Biblia dice que la paga es muerte. El pecado no va a traer buenas ganancias. El pecado trae, resta, el pecado quita. Los mandamientos de Dios son establecidos para que el hombre no tenga excusa en sí mismo de decir yo estoy en lo bien y Dios está mal. No, Dios estableció mandamientos, Dios estableció su palabra para que en ella caminemos conforme a lo que está escrito. Es cierto, no la podemos cumplir como debiéramos, pero al menos tratamos a caminar por lo menos en un porcentaje dentro de la palabra de Dios para agradar al Dios de misericordia, el Dios que te está trayendo con lazos de amor ahora y te está diciendo, hey, a mí lo que me interesa ahora es que entiendas de que conmigo no puedes manosear ni jugar. Quiero que entiendas de que yo soy Dios de misericordia, pero también soy un Dios consumidor. Así que cualquiera que esté caminando chueco, cualquiera que esté alejado de Dios en esta hora, porque sé que este mensaje va a quedar aquí por años. Este mensaje después que esté ahora en vivo, se transportará a la plataforma y estará ahí. El Dios de misericordia tendrá que tocarte a ti que me estás escuchando. No en esta fecha que estamos, podrá ser que te toque en un año y otra. Lo que Dios te está diciendo es, haz cambios en tu vida, haz ajustes en tu vida. No juegues con mi misericordia, tienes que hacer cambio. No vaya a ser que yo permita, dice Dios, que te venga una enfermedad que no la puedas librar. No vaya a ser que te venga cualquier cosa en tu vida que no la estás esperando por causa de tu desobediencia. Arrepiéntete y a buscarme, se ha dicho. Aleluya, bendigo al Señor. Se llena mi corazón de emoción porque no solo en David puedo ver la manifestación de Dios, sino también puedo ver a Dios en todo su esplendor y que es un Dios amoroso, es un Dios que disciplina, pero tras la disciplina también trae un conforte, trae una razón por qué lo hace. David llega a un momento donde sacrifica a Dios de lo que consigue en ese momento de manera imprevista, le celebra a Dios, le da holocaustos y Dios lo pone en el lugar correcto una vez más y David sigue con la relación con Dios. Y de eso te quiero hablar. Ya entendiendo que a Dios y lo de Dios no se debe de manosear, no se debe de abusar de la misericordia de Dios pensando en que Dios se va a adaptar a nuestro estilo de vida
cuando éste no está alineado con Dios, Dios no es así. Seas el hijo más amado, lleves la relación más bonita con Él y seas el más espiritual en tu iglesia, Dios nunca te va a cubrir una falta. Es decir, no te va a alcahuetear un error que tengas. El pecado siempre trae mala paga y así es, así será, porque Dios lo ha establecido de esa manera. Ahora, ¿cómo opera la misericordia de Dios y cuál es la dinámica en esto? A ver, pregúntenme ustedes, ¿cómo opera la misericordia de Dios, pastor? No, pero dígamelo con ánimo, dígamelo así fuerte otra vez. Pregúntenme, ¿cómo opera la misericordia de Dios? Eso, está más o menos ahí, ¿eh? Esto es para relajarnos, para poder continuar adelante el mensaje, porque a mí me interesa de que tu mente lo perciba y se haga una conexión en tu corazón y que puedas desde este momento, si es que estás encarcelado espiritual, si es que estás preso, puedas ser libre, y si es que te ha interesado conocer de Dios más, puedas conocer a ese Dios de la Biblia misericordioso. ¿Cómo y por qué opera la misericordia de Dios? Lo primero que tenemos que entender que el ser humano es débil, es dado al pecado. La naturaleza humana es inclinada al mal, es inclinada a la debilidad y al pecado. Y el pecado es una infracción contra Dios, es una ofensa ante Dios. Entonces, en ese sentido, todos los seres humanos pecamos y infringimos la ley de Dios y ofendemos a Dios. Sin embargo, como hijos de Dios, con una relación en Cristo Jesús, a través de Cristo, porque Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Eso es lo que el apóstol Pablo, el veterano Pablo, le dice a Timoteo. Timoteo, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Así que usted quítese la idea que San Juditas, que San Chanchito, que es el que intercede. No, no hay otro intercesor, no hay otro mediador, no es el Papa de Roma, el vicario de Cristo aquí en la tierra, es el vicario de la Iglesia Católica, mas no de Dios con el hombre. El único vicario que existe aquí en la tierra, y óigame bien esto, apréndalo, el único mediador, el único puente que existe para llegar a Cristo, que es el mediador, es el Espíritu Santo. Decir que un hombre es el puente para conectarnos con Dios es una blasfemia, es un pecado grandísimo que tarde o temprano Dios lo va a cobrar. El único que intercede por nosotros a Dios es el Espíritu Santo y el único mediador es Cristo Jesús. Hay un solo Dios y un solo mediador. No es la mamá de Jesús, no son sus hermanos, no son sus primos, no son los discípulos, ni nadie más que haya salido y vaya a salir. El único mediador es Cristo. Le digo esto porque de esta manera tenemos la dinámica armada, tenemos la fórmula, cómo opera la misericordia de Dios en nuestra vida. Puesto que todos pecamos, todos necesitamos ser perdonados de la infracción que hemos cometido. Cuando Dios aplica su misericordia y la activa en nosotros, nuestra parte definitivamente es que hay que reconocer nuestra falta, ¿ok? Se reconoce nuestra falta y no solo se reconoce, porque eso estaría un trabajo a medios. Se reconoce y se busca a Dios, ¿ok? Se reconoce y se busca a Dios. En uno de los viajes que hemos tenido, salimos a evangelizar, era un idioma diferente, el portugués. Y recuerdo yo que el pastor que llevaba el control ahí, que tocaba puertas y todo, tiene una costumbre de poner presión en las personas y que en ese momento acepte a Cristo. Y acéptelo, y acéptelo, y acéptelo. Y la mayoría dice, sí, lo acepto, y confiese conmigo que usted es pecador. Y confieso que soy pecador. Y yo me quedé pensando en eso. ¿Será correcto que como predicador yo ponga una presión, a veces aparentemente en mi fuerza, para que alguien reconozca su pecado y se acerque a Dios? ¿O es mejor
traerlos a convicción y que esa convicción y ese dolor y esa emoción santa aflore y esas personas terminen confesando a Cristo. Creo que cuando decimos recibo a Cristo en mi corazón, tiene que ser de manera voluntaria, individual y con conocimiento y causa de lo que se está haciendo. Si queremos la misericordia de Dios, debemos de arrepentirnos de lo que estamos haciendo. Ahora, si usted es de las personas que dicen, no, yo estoy bien, yo no digo malas palabras, yo no ofendo a nadie, usted está ignorando un punto clave, que no hay nadie que pueda merecerse el cielo y la gracia de Dios en esta tierra. Por muy bueno que sea, dice la Biblia categóricamente en Romanos, que está destituido. Por tanto, todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo opera la misericordia de Dios? Bueno, alguien que ha cometido un error se arrepiente y busca de Dios. ¿Ok? Para eso están las iglesias. Yo sé que hay muchas iglesias, algunas de ellas lo hacen por, no sé, por una razón diferente a la convicción que yo tengo, pero hay iglesias como este lugar donde las personas arrepentidas son bienvenidas. ¿Por qué? Porque un día nosotros también estuvimos en esa etapa de nuestra vida que nos dio dolor, el estilo de vida que llevábamos, etcétera, etcétera. Y yo no soy un predicador que puedo decir, mi testimonio es tan fuerte, impactante, que Dios me sacó de las drogas, me sacó del basurero. No, gracias a Dios, Dios no me permitió llegar a esos extremos, pero sin embargo era un hombre que necesitaba de la gracia de Dios, alejado de Dios, abrazado fuertemente de una religión muerta, pero no es suficiente para ir al cielo tener una religión. Soy un hombre que puedo decir, no vengo de la calle, no vengo de una adicción, pero sí puedo decir que soy un hombre que vengo de cometer muchos errores sin Cristo y aún con Cristo, a veces alguno que otro se ha pasado. Pero la misericordia de Dios se activa cuando la persona que está en error, que está pecando, se arrepiente de corazón y busca a Dios. Y visita una iglesia y escucha la palabra y se da la oportunidad verdaderamente de escuchar a Dios. No viene a cazar moscas, ni a pajarear, ni a ver los defectos de los demás, y si los hermanos se visten o no se visten, y si habló o no habló, y si usó el teléfono o no usó el teléfono. Él viene con un dolor en su corazón, con hambre de escuchar palabra. Y esto es una gran responsabilidad, pastores, predicadores como yo, consiervos, de presentarle a la gente comida espiritual. No el regaño a secas, sino que se da el golpe y se da la medicina, porque mucha gente afuera hoy en día está en pecado y necesita la misericordia de Dios. Mucha gente se está yendo al infierno mismo por no llegar a arrepentirse. Es la iglesia que tiene que llevar un mensaje de esperanza, una oportunidad para que esa gente se salve de la ira venidera y pueda estar en el cielo con nosotros. Dicho esto, es muy importante que entiendas esto. Ahora, pastor, ¿cuál es el pecado que no se puede perdonar? Todo pecado es perdonable, ¿ok? Jesús habló de manera teológica del pecado imperdonable, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, es decir, es atribuir al diablo lo que es de Dios. Ese es un pecado que necesita corregirse, pero a la larga todo pecado es perdonable. Lo único que no es perdonable es dejar este cuerpo, es decir, morirme sin tener a Cristo. Si no tiene a Cristo la persona cuando abandona este cuerpo, es muy tarde. No existe bajo la Biblia ningún purgatorio para los grandes, ningún limbo para los niños donde se purifica. La persona que se desprende de su alma del cuerpo está entregando cuentas en cuestión de minutos o segundos, como usted quiera, ante su Creador, y ya perdió toda oportunidad. El que recibió a Cristo en el cuerpo aquí está con Dios, el que no lo hizo no está con Dios. Así de fácil. Si usted está en pecado, usted que está en la iglesia o usted que no está en la iglesia, y me dice a mí cuál es el pecado que Dios no tiene misericordia, yo te digo, no hay pecado que Dios no tenga misericordia.
llámese como se llame, llámese pecado de índole de lascivia, de la carne, de la sexualidad, todo ese rollo, el robar, el mentir, el hablar falsos, el tener varios dioses, muchos ídolos, todo pecado es perdonable, lo que te estoy diciendo. Todo pecado alcanza misericordia, y si tú estás atado, si tú llevas una doble vida, si nadie conoce verdaderamente lo que tú eres, te equivocas. Dios te conoce cada movimiento que haces, y si no te ha traído reprensión es porque te está dando tiempo que te arrepientas y te está dando la oportunidad ahora que lo hagas. Hazlo en buena onda. Hazlo a buenas, arrepiéntete de esto y busca a Dios, busca a Dios. No te hagas un crítico de la iglesia, de esos hay muchos, gente corriente, gente que viene a calentar bancas, hay demasiado. Dios está buscando gente arrepentida que le busque de manera correcta. Cuando la misericordia se aplica en la vida del ser humano, es cuando la persona toma la iniciativa en el sentido de arrepentirse y de buscar a Dios. Entonces llamas la atención de Dios a toda costa. Y sucede que cuando Dios mira a alguien arrepentido por lo que ha hecho, entonces Dios aplica sus medidas de peso. Proverbios 21:2 dice que el hombre cree estar recto en su corazón, pero Dios es el que pesa el corazón. Todas esas cositas que hacemos externamente, te digo algo, a Dios no le llama para nada la atención. A Dios se le impacta cuando Dios descubre el corazón y escudriña el corazón del hombre. Es cuando Dios dice, verdaderamente hay arrepentimiento, hay deseo de cambio, hay deseo de dejar esa basura que lo está tomando. Ahora sí, Dios aplica y opera su misericordia. Y es cuando no entendemos que Dios perdona pecados a gente, que uno dice, híjole, ¿Dios perdonó eso? Sí, Dios lo perdona, pero no lo hace en base a lo que se dice, lo hace en base al corazón. Y eso fue lo que Dios vio en David. Dios veía en el corazón de David un corazón conforme al de él, con grandes errores. Era un hombre disfuncional de manera personal. David fue bien disfuncional, era bien carnal, como la mayoría de hombres, pero con un corazón diferente. Fue un corazón que Dios lo pesaba y lo medía, y cada vez que David cometió un error, Dios lo examinaba y decía, no, su corazón no está pervertido, su corazón no está inclinado al mal, cometió ese error como todo hombre y lo restauro. Y por eso, que le guste o no le guste a la gente, David fue perdonado varias veces, y Dios le dio reinos y le dio todo lo que este hombre necesitó en su vida, porque Dios pesa el corazón de los hombres. A Dios no le impacta que caigas desmayado. A Dios no le impacta que hables en lengua. A Dios no le impacta que hagas circo y medio. A Dios le impacta que vengas con un corazón sincero, porque Él te lo va a medir. Y cuando Dios examine tu corazón y eres aprobado por Él, entonces, papá, ya le hiciste. Dios te perdonó tu maldad. Dios te perdonó todo lo que has hecho. Y alábale y glorifícale, porque unas nuevas cosas vienen para tu vida. Ahora, no debes de ignorar que cada acción tiene una consecuencia, y probablemente agarres 2 o 3 consecuencias de tus acciones que has hecho, pero es mejor agarrar esas consecuencias que vivir alejado de la presencia de Dios, o que el mismo Altísimo permita que aún hasta tu vida perezca. Tienes que tomar en cuenta esos aspectos. Dios te va a medir, y para Él no hay engaño. Dios escudriña el corazón, conoce el corazón. Así que la próxima vez que le digas a Dios te amo, acuérdate que Él conoce el corazón y no tus labios. Dios conoce cómo se lo estás diciendo, y si lo estás diciendo de manera correcta, eso es hermoso, que Dios reciba una palabra de tus labios: te necesito, te quiero seguir, te quiero servir, porque ¿sabes qué? Dios conoce todas las cosas. Arrepiéntete, búscalo, y Dios acciona conforme a justicia, y Dios te perdona cualquier pecado que sea. Llámese como se llame el pecado, hayas visitado la profundidad que hayas visitado. Dios te dice en esta hora: yo soy el Dios de misericordia, yo soy el Dios que te perdono y te levanto. Nuestra acción del hombre no solo es acercarse a Dios y buscarlo cuando lo necesita, porque qué fea maña tenemos en la cultura hispana en general, Centro, Suramérica, Iberoamérica, todo lo que sea. Y yo creo que en general es todo el ser humano, que se busca a Dios cuando el agua está hasta el cuello.
Se clama a Dios cuando todo está así. Pero a Dios se le busca en todo tiempo. Cuando el hombre busca a Dios y Dios mide el corazón y lo aprueba, el hombre tiene que dar muestras que se apartó de eso. Óigame lo que le estoy diciendo a usted, mi hermano, que está tan confiado en la misericordia de Dios que no toma a Dios como debe de tomarlo en serio. Usted tiene que apartarse de lo que está haciendo. Usted no puede seguir haciendo lo mismo. Ah, Dios ya me perdonó, al cabo está bien. No, no. Si Dios te perdonó y te limpió, no es para que te vuelvas a ensuciar. Es para que tú camines en pos de su verdad. Así que la dinámica es, yo me arrepiento, busco a Dios. La parte de Dios es medir mi corazón y ver cómo estoy, si soy sincero o no, si soy falso o no. Si soy sincero, viene el perdón y misericordia. Si soy falso, sigue el hombre en pecado. Así de fácil, buscando llenar su vida con basura, con mentiras. Pero luego el hombre vuelve a replicar con un cambio en su vida. Es el verdadero cristiano. No es el que viene a aplaudir y a unirse y a decir aleluya. El verdadero cristiano aquí, en Estados Unidos, en donde sea, el verdadero cristiano es alguien diferente. Habla, camina, se comporta de manera diferente porque Dios lo ha perdonado y Él lo entiende y en respuesta a eso se ha apartado del mal. Por eso es que el cristiano no lo ve usted borrachándose, el verdadero cristiano usted no lo ve fumando, el verdadero cristiano usted no lo ve maldiciendo, y no porque lo regañen en la iglesia, porque todo se puede hacer, pero no todo nos conviene. El cristiano que depende del pastor para no hacer cosas malas es un cristiano limitado. Usted debe depender en el pastor de pastores, en el Dios que todo lo conoce, en el Dios que le ama y al Dios que no se le escapa pecado ni pequeño ni grande. Dios es justo y va a traer justicia a cualquier pecado. Debes de hacer cambios en tu vida. Si son para bien, síguelos haciendo, síguelos practicando y a su tiempo vas a cegar si no te desmayas. Cuando Dios considera que no podremos, también es la dinámica en la misericordia. Cuando Dios usa esa misericordia es cuando nos arrepentimos, pero también cuando Él entiende que no pudimos sobrellevar esto. Llámese una tentación, llámese una prueba, es cuando Dios interviene, nuestro Dios poderoso y amoroso, y es cuando nos saca y nos levanta del pozo cenagoso. David dijo esto y se contradice, pareciera una paradoja, pero es una gran realidad. Pacientemente esperé en el pozo cenagoso. Pacientemente, estar desesperado y él estaba buscando la paciencia. ¿Saben por qué? Porque aquellos que hemos conocido la gracia sabemos que la ayuda vendrá tarde que temprano y que Dios no es injusto para dejarnos abandonados diciendo, ya pecaste y te abandono, hijo malcriado. No, Él siempre va a buscar planes tras planes tratando de rescatarnos. Cuando Dios mira que no la libramos en una tentación o en una prueba, Él nos trae la salida. Ahí aplica la misericordia. La misericordia es algo que no lo merecemos, pero lo necesitamos. Todos nosotros necesitamos de misericordia de Dios a diario. Yo necesito misericordia, usted la necesita. Cuando Dios mira que no podemos salir del atolladero donde estamos por nuestras fuerzas, su capacidad, Dios interviene por medio de su Espíritu Santo y hace todo lo que Él sabe hacer para sacarnos. No hay forma de escaparnos del amor de Dios. Acéptalo, recíbelo, hazlo en tu vida el pan diario. Dios es bueno y es misericordioso. Y no creas que está alejado de ti como lo piensas por estar en pecado. Al contrario, está preocupado y está más en serio ahora que nunca y más propuesto a que lo vuelvas a conocer o a que vuelvas a sus caminos. Siempre me ha gustado mucho la parábola del pródigo. Pródigo quiere decir el que sobregasta. Saben que en la historia del pródigo hay 3 personajes claves. Está el padre y hay 2 hijos, el hijo mayor y el menor. El menor ya todos conocemos la historia, se escapa y se va. Y vuelve en sí en un momento de su vida, ya cuando se gasta todo, y llega a la casa del padre. Y el padre dice que lo recibe con misericordia. El padre es el que se le tiende al pecho del muchacho, no es el hijo. Pero la historia del pródigo no es el hijo menor. El pródigo es el padre que despilfarra todo, el que está dispuesto a dar todo por un hijo. El padre que no lo fue a buscar
Como tampoco Dios va a ir detrás de ti a la cantina. Dios te va a andar ahí ofreciendo, ay, mi niño, vuelve. No, no. Dios te está dejando para que pruebes las profundidades de lo que es no estar en su presencia. De lo que es estar en su presencia. Dios quiere traerte ahora diciéndote, yo soy el Padre pródigo. El Padre que está dispuesto a darte todo. El que estuve dispuesto a dar a mi Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario por tu salvación. Y soy el Padre que sigue dándolo todo. Si di a mi Hijo Jesucristo, ¿qué más no te puedo dar? Dice el Señor. Y si tú piensas que Dios no te puede perdonar tu infracción, te estás equivocado. Es una mentira que le compraste al diablo. Dios te quiere perdonar, Dios te quiere restaurar, Dios quiere devolverte todo lo que el diablo te ha robado, pero has de tomar a Dios en serio y aprender cómo esto trabaja. Dios ha considerado y te ha considerado algo bueno te vio. Yo no sé qué Dios te ha visto y te está llamando una vez más. El padre del hijo pródigo no fue a buscar al muchachito, lo dejó que experimentara, que viviera, que valorara, que comparara lo que era y tenía a lo que ahora estaba viviendo. Comió algarrobas, vainas, semillas que le daban a los puercos. Ahí recapacitó el muchachito y fue al padre y le pidió que le diera un techito una vez más. Y le dijo el padre, no, mi hijo, aquí no tienes un techo, aquí tienes tu casa, aquí tienes tu hogar, aquí tienes tu vestidura. Y el padre alegremente manda a ordenar a sus sirvientes y le dice, tráiganme el mejor vestido de mi hijo y pónganle mi anillo. Este anillo representa autoridad. Este anillo representa identidad, que es mi hijo. Nunca perdió ser hijo y simplemente perdió beneficios por el tiempo que estaba. Oh, llegó el hijo mayor, el religioso, el que todo cree que se gana esto por hacer obras. Y dice, ¿quién llegó? Oh, el muchacho, el mayor no tenía ni comunicación con el padre. ¿Saben ustedes eso? Porque la escritura, el relato dice que el hijo mayor del padre del pródigo llegó y le preguntó a un sirviente, oye, ¿qué es esa bulla? ¿Qué es esa alegría? ¿Qué es ese ruido? Y le dijeron, es tu hermano que ha vuelto. Y este hermano mayor es el religioso que cree que el favor y la misericordia de Dios se gana con esfuerzo y dice y va con el padre enojado y le dice, yo que he trabajado contigo día y noche, a mí nunca me has hecho una comida como la que has hecho ahora. ¿Qué te pasa, viejo? Estás perdiendo la noción de ser padre justo. Y le dice Dios, mijo, todo es tuyo. Hey, religioso, todo es tuyo. Si no te disfrutas es porque no quieres. Eso te dice el Señor. El hijo mayor de la parábola del hijo pródigo es el religioso que cree que hay que hacer obras para que Dios lo bendiga. No funciona así. La misericordia de Dios es gratuita, como también su gracia. Y el pródigo, solo que el muchacho, todo lo que tuvo que hacer es volver a su papá. Papá lo revistió y te puedo asegurar que volvió a agarrar herencia. Así trabajan estas cosas. Pero el muchacho tenía que llegar verdaderamente arrepentido y con un corazón dispuesto al cambio. Dios mide el corazón de los hombres, como también Dios también es el que mide consecuencias. Así que esto, mis hermanos, nuestros errores, nunca piensen que nunca van a traer alguna reacción. Siempre va a traer consecuencias, pero es Dios el que las pone. Bendito sea Dios, porque Él es justo y Él sabe a quién disciplina y a cómo lo disciplina. Esto lo digo porque los extremos siempre son peligrosos y a aquellos que hemos practicado el pecado. A mí me pregunta la gente, oiga, ¿y usted no dice maldiciones? No, no las digo porque procuro que en mi boca haya alabanza o haya palabra que edifique al oyente. Pero eso no quiere decir que no las sé. Eso no quiere decir que un día no las practiqué. Cuando alguien me dice, oiga, ¿usted no toma ya? Le digo, no, no tomo. ¿Lo regaña su esposa? No, no me regañan. No me pegan agruras. Simplemente lo hago porque ya conocí lo que es estar borracho. Y sería un necio siguiendo insistiendo en hacer algo que ya conozco, por eso no tomo. No quiero ser tropiezo a nadie. No quiero que alguien vea, oh, mira el pastor con una cervecita. No, tranquilo.
No necesitamos eso. Mi alegría fue reemplazada desde el momento que yo recibí al Señor por el gozo del Señor, que es sano, puro y no trae culpa y no ofende a nadie. Y si alguien se ofende por verme a mí por lo que soy y tengo y por cómo sirvo a Dios, que se ofenda. Ya no está en mi alcance. Ese es problema de ellos y no mío. Yo, mi legado, debo de cuidarlo y debo de vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Sin embargo, cada vez que pecamos, sea con Cristo o sin Cristo, queda un camino hecho. ¿Ok? Y eso siempre hay que tenerlo presente. Cuando Dios te perdona de algo, eso no quiere decir que en tu memoria registre sombras, que registre el camino que transitaste. Todo lo que tienes que hacer es mantener ese camino cerrado, tranquilo, porque Dios es un Dios severo. Y Dios, cada acción de pecado trae una consecuencia. Si alguien me dice, David no sufrió consecuencias de Dios porque fue amado de Dios, se equivoca. David sufrió muchísimo. David perdió a su familia por el error inicial que comete. David anda huyendo por causa de este error. David tiene hambre, tiene sed en el desierto por causa de este error. Fue un hombre que pudo ver las dos facetas de Dios. El Dios de misericordia, pero el Dios severo también. El Dios que no hace excepción de personas. Yo te digo algo en esta hora. Sírvele a Dios con todo tu corazón. Busca de su misericordia cada vez que falles y procura no fallar. La misericordia son beneficios que están por sí, ¿ok? Por sí, como la gracia está también por sí. Por si fallas, por si caes, por si tienes esas, pero no las gastes por gastarlas. No gastes esos créditos que tienes por tu indolencia, por tu falta de carácter o por no tomar a Dios en serio. Yo voy en la parte final ahora diciéndote lo que hay que hacer y cuál es la dinámica. Para usted, que al inicio le decía, no sé qué vida esté viviendo, si es una vida doble, solo usted y Dios lo saben. Si hay algo que usted esconde, yo no sé, tiene la fea maña de tomar lo que no es suyo, es mentiroso, tiene un doble hogar, yo no sé cuál sea el problema. Pero sí te digo que es tiempo de cambiar y dejar esas cosas. Y la dinámica funciona así. Lo primero que tienes que hacer es, tienes que aprender a conocer el carácter de Dios. ¿Ok? Tienes que aprender a conocer el carácter de Dios. Eso no lo vas a lograr en una misita de 30 minutos donde hablen, hijitos, hay que amarnos unos a otros, porque realmente así corre la religión. La religión nunca te habla derecho como yo te estoy hablando. Aún la iglesia cristiana en grandes áreas no hablan la verdad. Yo te estoy hablando a ti la verdad porque me interesa que tu alma esté salvaguardada y tengas un destino seguro en el cielo con Dios. Por eso te estoy diciendo esto. Con mensajitos que te alicen la espalda y que solo hablen de estar buenos y que omitan y que evitan hablar de infierno, hablar que Dios también es estricto. Esos mensajes no sirven, no te sirven a ti porque no te están produciendo cambio. Y no estoy enojado, estoy feliz de la vida. Tienes que conocer a Dios. Y yo estoy convencido que no hay nadie más que te pueda enseñar que un buen pastor evangélico. Que uno de los pocos que hay, porque no hay muchos, pero un buen pastor que te hable directo y te hable lo que necesitas y no lo que quieres oír. Alguien que te procure cambios, alguien que viva por el ejemplo, alguien que pueda llevarte a hacer tus cambios, que conozcas al Dios verdadero, no al Dios religioso que de nada sirve. ¿De qué te sirve andar ahí siguiendo a un mono hecho de madera o lo que sea? Esos son para los muertos. Deja que los muertos entierren a los muertos y ve y sigue al Señor. Tienes que conocer al Dios de la Biblia para que puedas tener cambio y conocer su carácter. Cuando empiezas a conocer a Dios en sus características, empiezas a amar a ese Dios y hacerlo real en tu vida y empiezas a caminar y todas las mañanas hablas con Él y al mediodía hablas con Él y todo el día tienes una relación con Dios, en lo que estás haciendo está Dios ahí. Hay cristianos que parecen locos pero no lo están. Se ríen solos porque escuchan la voz interior, que es una voz hermosa, la voz de Dios. No es producto de la cena, sino que Dios habla a nuestro espíritu. Hay cristianos que han desarrollado un nivel de comunicación con Dios tan precioso, que se rían, que meditan, que disfrutan cada cosa de la vida, porque son maduros espiritualmente. Debes de conocer a Dios. Al conocer a Dios,
no lo vas a lograr sentado. Ahorita se te permite porque estamos en cuarentena. Pero yo no estoy de acuerdo y creo no estar equivocado en que la mejor manera de conocer a Dios es que sacrifiques algo. Que te levantes un domingo y que levantes a tus hijos. Ay, pastor, pero mis hijos están desvelados porque jugaron Nintendo. Cálmense, muevan a esos muchachos, monitoréenlos y levántenlos los domingos en la mañana, que generalmente es cuando nos reunimos las iglesias cristianas y todo el mundo, y llévenselos para la iglesia. En una iglesia cristiana organizada, establecida, estructurada, hay clases para todos. Hay clases para los niños, desde párvulos, pequeñines, hasta preadolescentes, adolescentes, jóvenes, adultos. Para todos hay salones de clase. Llévenlo y sienten lo que aprende ese muchachito, que todo lo que tiene es Nintendo. Usted también, varón, póngase sus pantalones fajaditos, usted que le gusta el poder, y agarre a su esposita con cariño a la iglesia a todo el mundo. ¿Qué es eso de estar esperanzado siempre que en el sofá, en la comodidad, al cabo Dios me escucha? No, tiene que hacer sacrificio. Tienes que conocer a Dios y al conocer a Dios, conocer su carácter, te vas a acercar. Necesitas tener una familia en la fe. Vaya que la necesitamos. Convivir, aprender el lenguaje cristiano, aprender los convivios cristianos. Y por eso te digo que no todas las iglesias ofrecen esto, pero sí hay iglesias en todo el mundo establecidas por Dios que sí ofrecen eso a la comunidad. Búscate una iglesia ahora que se acabe la cuarentena y vas a buscar un buen pastor ungido, como te decía la vez pasada, donde te predique. Acércate a Dios, que te ayuden a entender a Dios. No líderes que te ayuden a darte golpes de pecho y que de manera descarada vuelvas a hacer eso mañana. No se trata de darte golpes de pecho por mi culpa. No es el golpe de pecho. Tienes que cambiar eso malo que estás haciendo. Para eso necesitas a Dios y necesitas un buen instructor que es el Espíritu Santo y un buen elemento que sirva para que hagas eso, como es un pastor, un líder espiritual. Búscate un buen hombre de Dios también hay pastoras, mujeres de Dios. Y procura hacer las cosas bien de ahora en adelante. ¿Okay? Yo te estoy dando ahora la receta, te estoy dando como todo buen médico la medicina. Si tú me dices, yo quiero perdón de Dios, bueno, un buen principio has hecho, te estás acercando, has reconocido que estás mal, Dios te está examinando, Dios te está viendo el corazón, lo que no sirve te lo va a quitar y tú tienes que poner de tu parte al cambio. Pero tienes que comenzar a hacer las cosas diferentes. Haz las cosas bien para que te vaya bien. Haz un buen uso de la gracia. Yo no dudo que seas salvo o no. Esa es cuestión que Dios lo decide. Lo que sí te puedo decir es, como tu hermano en la fe, tienes que hacer cambios. No juegues con la gracia. No juegues con la misericordia de Dios. Dios es consumidor. ¿Lo vas a hacer? Hazlo. Usted que no tiene a Cristo, el peor error que puedes hacer es no tener a Jesús como tu Salvador. Esto te lo ofrece solamente la palabra de Dios y sus expositores de ella. ¿Ok? Necesitas a Jesús en tu corazón. Yo quiero orar por esos grupos que siempre siento carga por ellos. Y el grupo es la iglesia y el inconverso o aquel que no tiene a Cristo. Pero quiero orar por aquel que está atado de alguna manera. Aquel que tiene alguna doble vida. Aquel que ha dicho yo no puedo salir. Aquel que aún está considerando quitarse la vida. No lo hagas, tranquilo. La vida es demasiado hermosa y corta como para echarla a perder. No tienes que pensar en eso. Tienes que pensar más en que Dios puede hacer un cambio en tu caso y en tu vida. Yo voy a orar en esta hora por mi hermano que está en pecado. Que Dios libere y que ponga en su corazón disponibilidad, seriedad y esfuérzate, mi hermano, al cambio. Pues voy a orar por aquellos que no tienen a Jesús. Vamos a orar, Señor. Tú eres un Dios de misericordia, Padre eterno, y venimos apelando a tu misericordia. Venimos pidiendo en el nombre de Cristo Jesús que tu misericordia nos alcance. Ayúdanos a no cometer los errores
el error que comete David por un momento. Ayúdanos a no ser abusivos de tu gracia. Ayúdanos, Señor, a caminar bajo tus preceptos, mandamientos y estatutos. Yo oro, Padre eterno, por mi amigo, por mi hermano, Señor, que te reconoce ahora como su Salvador. Otórgales misericordia a través de tu Espíritu Santo. Usa este lente. Llega hasta donde está mi hermano y mi hermana y transforma sus corazones. Perdona el pecado o los pecados que estén practicando, Señor. Ten misericordia de nosotros una vez más, como lo tienes en cada momento. Te pido salvación para aquel que no la tiene, que su espíritu se regocije, que su alma se convierta y que tu espíritu llene, Señor, y tome el lugar de esa vida. También te pido por mi hermano que ya está en la iglesia, que está teniendo sus batallas y que es débil, Padre, para combatirlas. Por mi hermana que también tiene debilidades. Te pido por la iglesia en general, para que sigas teniendo de nosotros misericordia, restaurando, Señor. Tu palabra dice en Isaías 1:18, que venid pues, pongámonos a cuentas. Señor, en esta hora nos rendimos en todos nuestros derechos, nos acercamos a ti, para que podamos, Dios mío, ser restaurados, perdonados y hacer uso de tu misericordia una vez más. Límpianos y seremos limpios. Señor, santifícanos y seremos santos. Unge, Señor, lávanos con hisopo en el nombre de Jesús. Si usted ha hecho esta oración, usted que no tenía a Cristo en su corazón, usted ha venido a ser parte de la familia de Dios. Y usted que ya está en la iglesia y que ha confesado a Cristo y que no podía salir de esas ataduras, usted lo logró. Manténgase en libertad, pelee por ella, y el Dios de gracia, el Dios que mueve todas las cosas, y mi Dios de misericordia y su Dios de misericordia le guarden todos sus caminos hasta que Cristo venga por nosotros o estemos en su presencia. Ha sido un gusto, un placer enorme el poder estar a ustedes. Doy gracias a Dios. Le manda saludos a la familia Elohim, la membresía, todo el equipo que hacemos posible en esto, los muchachos tras cámara y todo lo que se realice en esto para glorificar a Dios y también llegar hasta la intimidad de su hogar. Y muchas gracias por prestarnos su oído y su casa para poder llegar hasta ustedes. Si Cristo no ha venido, los muchachos tendrán su programa entre semana el miércoles a las 7 horas aquí de Dallas, Texas. Sabemos con los países diferentes, y el domingo también próximo estaremos por aquí. Paz y gracia, goce si usted ha sido perdonado en esta hora, comience de nuevo, pida perdón a quien tiene que pedir perdón, comenzando con el Señor, y su vida va a cambiar. Disfrútela, que la vida es corta, dese ese gustazo de vivir la vida en Cristo, y mi Dios, que sobrepasa todo entendimiento y guarda nuestros corazones en Cristo Jesús, le llene de sabiduría y de fortaleza, y esfuércese en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo veo para la próxima. Paz y gracia, mis hermanos. Amén y amén.